has the power to change the world. You need to be made alive. And you can be made alive tonight if you let Jesus. Como un estandarte de avivamiento. One day, this nation will rise up and live out the true meaning. Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo esta sección Personas que cambian el mundo, y vamos a seguir platicando con Rodrigo Iván Cortés y con Luis Marroquín, y vamos a platicar hoy de las amenazas que hay contra la libertad religiosa. Me gustaría, Rodrigo, que nos platiques qué es lo que está pasando con esto de la libertad religiosa. En el tema de la libertad religiosa, que es clave, es la piedra de toque para saber si un país es democrático o no. Estamos en un nivel de riesgo muy alto. Se dio la iniciativa de una diputada de Michoacán, de Morena, federal, que propuso expresamente el sancionar a los ministros de culto si se metían en cuestiones de estereotipos de género, ¿no? La iniciativa de Citlali Hernández, que ya hemos mencionado, obviamente esos de 2 a 6 años se le van derechito a cualquier ministro de culto, principalmente, que se le ocurra seguir lo que está en el texto bíblico. Y lo que querían poner en el artículo 1 y 6 va derechito a privar de la libertad religiosa no solo a los ministros de culto, sino a todos los mexicanos. Esto obviamente es una antinomia, es decir, si llegasen a poner eso, que hasta ahorita está eso congelado, sería una contradicción en términos con el resto de la Constitución y con los tratados internacionales. O sea, ¿no podríamos tener una reunión de estudio bíblico con pues esa ley? En el sí, momento en que cualquier persona diga, ese estudio bíblico discriminaron la diversidad de género. Pum, vale. Por discriminar. Va. La cuestión de los padres de familia. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, está en un empeño muy fuerte de promover esta cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, y la agenda que ella maneja, que además fue muy explícita ella, desde unos pocos días después de que se dio la elección, ella como senadora electa dijo lo que debería ser la agenda del nuevo régimen, y dijo que la agenda debería de ser la democratización de la familia, en una rueda de prensa. Los periodistas se quedaron como, ¿qué quiere decir eso? Y ella dijo muy ufana que era la emancipación de la niñez. Pues se quedaron igual los periodistas. Dijeron, bueno, pero eso ¿cómo se traduce? Y ella dio cuáles son los elementos de esa agenda. La emancipación de la niñez para lograr la democratización de la familia pasa por aprobar la interrupción legal del embarazo de manera libre y sin restricciones. El matrimonio igualitario. La muerte digna o eutanasia. La perspectiva de género transversalizada y la legalización de las drogas. Fue muy explícita. Y esta agenda, lamentablemente, va exactamente en disonancia con lo que fue la narrativa del presidente de la República durante 18 años de campaña, porque no hay que olvidar que López Obrador estuvo en campaña desde el 2000 hasta el 2018. En todo ese tiempo nunca ofreció ninguno de estos elementos. Que es la agenda de la ONU, obviamente. También. Lamentablemente, cuando analizamos, y a mí me ha tocado ser miembro de delegaciones oficiales ante Naciones Unidas, tanto para lo que es la CPD, que es la Commission on Population and Development, como para la International Conference on Population and Development y algunas otras instancias, pues digamos que pues yo sí conozco y de primera fila
pues lo que expresamente te dicen y buscan. Y fíjate que ahí hay una conexión muy, muy fuerte y creo que vale la pena por esta cuestión de la libertad religiosa. Estuve yo en la ICPD Plus 25, que se hizo en África, en Nairobi, Kenia. Y ahí uno de los paneles centrales, main events, no side events, sino main events, dentro de, ¿no? Fue cómo empujar los derechos sexuales y reproductivos en las iglesias. Esto es de llamar la atención. Totalmente. Porque quien llevaba al grupo era una obispa lesbiana, casada con mujer, cabeza de la Iglesia Nacional Sueca, que está subordinada al gobierno y financiada por el gobierno, ¿no? Y que es instrumental no solo a la agenda del gobierno sueco desde hace muchos años, sino de Naciones Unidas. Ella dijo de manera muy puntual que las iglesias católicas y evangélicas eran el problema. No eran la solución, sino parte del problema. Y para lograr que ahora fueran parte de la solución y no del problema, para esto de los derechos sexuales y reproductivos, que lo trae la ONU a rajatabla, se tenía que forzar a las iglesias en una nueva hermenéutica evolutiva, progresista, porque había varios pasajes de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pues que tenían que ser vistas de otra manera. Hizo referencia a Corintios, pero también hizo referencia, y la más expresa, a Romanos 1, del 18 al 32. La exactitud es puntual, ¿no? Y es bien interesante porque cuando se es tan expreso y tan puntual de decir hay que cambiarle esto a las iglesias, dices, bueno, pues ¿qué dice Romanos 1 del 18 al 32? Y yo invito a que todo el mundo pues busque y lo lea por sí mismo. Y ahí ves cómo Pablo de Tarso hace esta correlación entre la idolatría y la degeneración. Ambos casos como algo abominable que ofende profundamente a Dios y degrada terriblemente al ser humano. Y habla de esta cuestión de la idolatría cuando se pretende hacer de lo creado lo divino, aunque sean animales o otras cosas, y cuando el hombre pues se aleja de Dios, incurre en estas idolatrías, suele darse de la mano la opción de la degeneración. Y es explícito Pablo de Tarso cuando dice que se deja el uso natural y entonces hombres se van con hombres, mujeres se van con mujeres y una serie de cuestiones que pues son muy claros, ¿no? Entonces, si de Naciones Unidas están diciendo eso se lo tenemos que cambiar a las iglesias. Sí, casi vamos a cambiar la Biblia. Ahora no solo quieren cambiar la Constitución, sino la Biblia, la palabra de Dios. Te quedas, wow. Sí, y es que lo que pasa es que hay ciertas organizaciones que ponen dinero a la ONU, obviamente, para que presionen esas agendas, y la ONU, me imagino que le da dinero a los gobiernos, ¿no? A los partidos, ¿sí? Para que lleven esa agenda. En ese mismo panel estaba Carlos Tamés. Carlos Tamés, que es de origen mexicano, pero pues enviado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, con un recurso que da el gobierno sueco, está en un esfuerzo, y lo dijo ahí abiertamente, de cambiar a las iglesias evangélicas. Y entonces se va, financiado por estas instancias y por la ONU, para tratar de tergiversar a las iglesias por dentro.
y tratar de subordinarlas, manipularlas para que ahora sean promotoras de los nuevos derechos sexuales y reproductivos. Es decir, promotoras, no solo aceptar, sino promover la ideología de la confusión de género y la eliminación de las personas más vulnerables en su primera etapa. Y a eso llamarle derecho. Y a eso decir que es cristiano. Claro. Es una tergiversación completa. Cuando vemos, y aquí voy a poner un ejemplo que nos ayuda a conectar muy bien lo que me preguntabas hace un momento de lo local con lo federal, que es el caso de Quintana Roo. El caso de Quintana Roo es un super caso para entender justo esta interacción entre estos organismos intergubernamentales como es la ONU con estas instancias que se llaman de derechos humanos pero que ya no defienden los derechos humanos y los políticos que terminan siendo instrumentales por diversas causas a estas agendas. Eso es un caso impresionante porque en Quintana Roo se crea de manera reciente un grupo feminista radical violento que es la Red Feminista quintanarroense, y con una veintena de mujeres pues ataviadas como pues, solemos verlas, ¿no? Tapado el rostro, los palicates verdes y así, tomaron con violencia la sede del Congreso local para tratar de imponerles con un secuestro de instalaciones. Eso es un delito así expreso, ¿no? Para imponerles a los legisladores de Quintana Roo cuándo y cómo tenían que legalizar el aborto. ¡Wow! Si esto no fuese poco, vemos cómo esto lo hacen con el aval explícito de la ONU, que a través de la representación en México de la oficina de Alto Comisionado en Derechos Humanos, que en este caso es Michelle Bachelet, y que es una agenda terrible la que carga esta mujer, emite una carta avalando un secuestro de un Congreso. Eso es una violación a la soberanía nacional impresionante. ¿Pero cómo lo permiten eso? Pues es una cuestión de sorprenderse. Claro. O sea, y es que esto mucho es un mundo al revés. Completamente al Por revés. eso no sorprende que cuando en un país se mete una iniciativa simultáneamente en otro está sucediendo exactamente lo mismo. Exactamente. Y antes de meterme en ese tema, que es fabuloso porque Sí. ves cómo se va haciendo, y yo soy vicepresidente de una organización internacional que está en América del Norte, América Central, América del Sur, está en Europa, toda Europa, está en África, y eso lo ves con una claridad impresionante. Pero regresando a Quintana Roo, tú ves a la ONU avalando el secuestro violento de una sede parlamentaria para imponer la legalización de un crimen que es darle muerte a un ser humano. Pero en no su se etapa logró. vulnerable. Ahí No se vamos. logró. Entonces, esto, imagínate que además Dios. tienes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos expidiendo medidas cautelares para que no se les hiciera nada a las personas que secuestraron una sede parlamentaria. ¡Wow! Entonces tienes que forzan a que hagan un convenio pues con políticos o que se dejaron O que se compraron. o que se compraron, ¿no? Sí. Y entonces tienes ahí al presidente de ese congreso, que era del Partido Verde, firmando un convenio con quienes te tomaron violentamente tu sede para decir, sí, vamos a hacer esto y en tal fecha y vamos a hacerlo tal. Bueno, es que es terrible. Fíjense, esto pintaba hacia finales del año pasado en que iba a cambiar. Y además, fíjense lo que trataban de hacer. Si esto fuera poco, querían hacerlo violentando la Constitución que en el estado de Quintana Roo defiende la vida desde su inicio. Entonces querían cambiar el código sin cambiar la Constitución.
porque ya lo hicieron en Oaxaca. Y creyendo que, pues bueno, pues, hombre, si nos podemos saltar todo, pues porque no violar la Constitución. Gracias a que hubo una activación fuerte, gracias a que cívicamente pudimos pues levantar la voz, activarnos, gracias a que con mucha valentía ministros de culto evangélicos y católicos también dijeron, oigan, ya estuvo bueno, ¿no? Y que pudimos ir platicando uno a uno con cada legislador, no lograron su cometido. Fue una cosa impresionante. Pero fíjense, esto que les acabo de platicar, lo están tratando de hacer en Puebla, en estos momentos, con convenio, con secuestro del Congreso y todo. Esto lo quisieron hacer en Michoacán, y la gente misma, pues ahí yo creo que un buen ministro de culto tocó las campanas, la gente fue y no dejaron que tomara el Congreso. Pero a nivel federal, fíjense lo que pasó. La ONU, a través de la instancia ONU Mujeres, firma un convenio con una organización feminista financiada por la ONU que se llama Spotlight, y Aleida Alavés, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, para también acordar con ellos pues que sí, vamos a meterle a estos temas, pero a nivel federal. Y nos damos cuenta, por información que nos llega desde Europa, que atrás de esto había 7.5 millones de dólares en apoyos a pues, organizaciones que están en eso. Es que todo esto es. Pero fíjense dinero ustedes, de atrás. qué barato le iba a salir a la ONU la soberanía, la vida, la familia y las libertades de los mexicanos. 7.5 millones de dólares. Gracias a Dios por todas las activaciones que se hicieron, todos los claxonazos, pues esto culminó, oraciones y acciones. Sí. Y esta reunión culmen con el coordinador de ese grupo parlamentario y ya la última confirmación, que es la del presidente mismo, eso se paró. Sí. Pero fíjense el modus operandi. Es que cuando tú vas, que esto yo lo vi con mis ojitos, yo estuve en la ICPD Plus 25 de la ONU, en donde decían, tenemos que meter esto a rajatabla. Imagínense, esta International Conference on Population and Development, 25 años después del Cairo, imagínense quién fue la primera en participar en esta cumbre. Melinda Gates. La primeritita. Qué curioso. A ver, ¿ella qué país preside? Claro. ¿A quiénes representa? ¿Quiénes votaron por ella? ¿Y cómo es que es la primera en participar? Y fue muy clarita, porque lo que dijo es, tenemos que salvar a la madre tierra del cambio climático. Y para esto tenemos que llevar los derechos sexuales y reproductivos, y en específico todas las medidas de anticoncepción, y puso su manita así, aquí. Sí, reducción de población. Todas las mujeres de todas las edades en todos los países. O sea, vamos a controlar la población. Reducción de población. Lo vamos a hacer acá, pues, los que estamos reunidos, y lo vamos a hacer duro. Es que ya todo el mundo, o sea, lo sabemos, o sea, es la agenda mundial. Es que esto no es una cuestión de teoría de conspiración. No. Esto es una ejecución De en un plan marcha. muy bien Ya está estructurado. planeado y ya tiene años. Y lo que dicen. viene, claro. Lo dicen. Sí, Y ya. por eso hubo ese panel que de manera expresa dijeron, las iglesias son el problema y las vamos a cambiar. Vamos a cambiar la Biblia. Ay, mira, qué bien. Ese panel que hubo fue muy explícito. Hay que cambiarles. Y además, no solo hay que cambiarles, no. Participó el señor Carlos Tamés, de origen mexicano, y ahora apostado en Costa Rica, porque dijeron, es que ahí tuvimos un susto enorme, porque ganó la primera vuelta presidencial un evangélico. Así como, ¡ay, no! Que además era una cuestión de temas de vida, de familia, así. No.
Entonces él está apostado ahí, financiado por el Fondo de Población Fabricio de Naciones Unidas, Alvarado, ¿no? En Costa Rica. en contra de Fabricio Alvarado. Porque fue un susto. ¿Cómo iba a ganar un evangélico así? Ah, no. Él entonces fue apostado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, financiado por ellos, para irse a Costa Rica, ir aplicando unas metodologías con las iglesias locales de ese país para cambiarles la perspectiva y adecuarlas, subordinarlas a esa ideología globalista. ¡Lo dijo! Pero sí han cambiado alguna la Biblia. ¡Claro! Entonces, Hay ¿dónde? ejemplos muy claros de cómo están sacando. Hay un ejemplo muy concreto que es internacional, que es para lo que es la Iglesia Católica, que es una cuestión financiada ¿Tú estás en por algún la consejo Fundación, ahí en Roma o en qué estás? en el foro de líderes sociales de inspiración cristiana con sede en Roma. Sí. Y ahí también pues vemos este tipo de cuestiones que son gravísimas. Y en la Political Network for Values, que no es confesional, pero obviamente la libertad religiosa es un punto principal. Nosotros vemos cómo estas cuestiones, por ejemplo, católicas por el derecho a decidir, es una estrategia salida de estas organizaciones que financian a la ONU y otras instancias, en donde hay un presupuesto anual que da la Fundación Ford en específico. ¿Para qué? Para que esta cuestión del aborto y la ideología de género se meta en la Iglesia Católica en todo el continente americano. Expresamente, para eso sirve. Y así como está Católicas por el Derecho a Decidir, hay una serie de iniciativas para meter en el mundo evangélico estos ministerios que lo que hacen es tergiversar la palabra de Dios para meter aborto e ideología de género. Hay estos financiamientos para que se saquen Biblias completas que tergiversan la palabra de Dios para adecuarlas a la ideología de género y a el antinatalismo. Una de ellas de editorial Clio, que pues, cualquiera que le cheque, ya está, pues, ya está a la venta, así. Y eso me recuerda otro tema que es terrible. Actualmente hay un romance de la ONU y de algunas otras instancias con China, con el gobierno chino. Ahora todo es China por aquí, China por allá, es el modelo. Ven a Trudeau, el presidente de Canadá, diciendo China es lo máximo, ¿no? Le copian todo lo que pueden, así. ¡Wow! En China, este año, el Partido Comunista Chino ha emitido la Biblia oficial, emitida por el Partido Comunista Chino, modificada para ser adecuada a la ideología del Partido Comunista Chino. Y es la única que pueden usar, tanto católicos como evangélicos. Obvio, eso es una violación a un derecho fundamental de libertad religiosa. Totalmente. No, y aparte, deja tú, bueno, sí, religiosa y espiritual. ¿Sabes lo que estás haciendo? O sea, la Biblia al final dice, no puedes quitar ni poner nada. Lo dicen en Apocalipsis, hasta el último libro, el versículo, creo que lo dice. ¡Qué impresión! Bueno, o sea, las consecuencias de esto espirituales es gravísimo. Es gravísimo, pero el Partido Comunista Chino es un ejemplo de lo que es una imposición totalitaria que utiliza la tecnología de punta para hacerlo. En el caso de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica allá tuvo que subordinarse a lo que es la Iglesia Católica Patriótica Independiente, que para que nos entendamos es como el intento que hizo Plutarco Elías Calles de crear la Iglesia Católica Mexicana, dependiente del gobierno mexicano, ¿no? Bueno, pues allá lo mismo, nada más que ahora, pues ellos con muchísimo poder lo que hacen es subordinar a todos los creyentes de la Iglesia Católica a unos organismos
que uno reúne a todos los ministros de culto y el otro a todos los laicos. A cada uno les pone un responsable, miembros del Partido Comunista, y esos subordinados a un miembro del Partido Comunista. ¡Wow! Y además, el plan pastoral, el catequético, tiene que estar siendo progresivamente adecuaciones a la ideología del Partido Comunista Chino. Y además, para hacer rezos y así, lo tienes que hacer desde un celular. Y ese celular está revisando constantemente que esas oraciones y esas prácticas sean las aprobadas. Y, por si esto fuera poco, en lo que hemos visto a lo largo de este año, lo que lleva, ha habido una serie de quitar las cruces, porque dicen, no, así que estén así las cruces por afuera no nos gusta. Mira, a tumbarlas. Y adentro de las iglesias, una disposición del Partido Comunista es que se ponga en lugares predominantes las imágenes de los líderes del Partido Comunista Chino. ¡Wow! O sea, cuando tú ves cómo la ONU está ya en una cuestión de el nuevo referente y paradigma es China, tú dices, bueno, es que esto se llama anticristo. es Es una el cuestión anticristo. Es todo lo que va en anticristiana, contra sí. de Cristo, de la palabra de Dios. Sí. Wow. Bueno, pero sin irse tan lejos. Nosotros tuvimos aquí, y gracias a Dios se acaba de parar, este paquete de reformas de igualdad sustantiva. Pero, ¿qué pasa con nuestros vecinos del norte? Ellos, al mismo tiempo, tienen algo que se llama la Equality Act, que es una propuesta empujada por el presidente Biden, empujada por su partido, que es el Partido Demócrata, con un agravante. Acá logramos pararla ya en la Cámara de Diputados. Allá ya aprobaron un paquete de reformas. En toda la historia norteamericana no habían tenido una iniciativa de ley tan adversa a la libertad religiosa como esta. En toda su historia. En Estados Unidos, esa Equality Act ya pasó por la House of Representatives y ahorita está en el Senado. Es terrible cuando tú ves cómo quieren imponer la ideología de la confusión de género. Quieren que, o sea, estas executive orders que emitió se conviertan en ley y se le force a todos a que se subordinen a estas cuestiones. Y las dos principales es aborto y que tú tengas que pagar por el aborto, quieras o no, que tú tengas, aunque seas una organización religiosa, que tengas que pagar cuestiones de aborto y de ideología de género, como son cuestiones de cambio de géneros y tal, a pesar de que seas una organización religiosa. Es decir, una agrupación de monjitas que tengan que pagar eso. O sea, obviamente eso violenta su conciencia, su libertad religiosa. Sí. Y eso sí, también estas restricciones que como acá vemos que está pasando, allá están en el proceso parlamentario y allá avanzaron más que aquí. Van al Senado. Y el Senado, si votan todos los republicanos juntos... Y eso apenas ahorita que entró Biden. O sea, sí. Así de volada. Es lo que está en discusión ahorita en el Senado norteamericano. Y si llegasen a votar todos los republicanos en contra, todos los demócratas a favor, van a quedar empatados. Sí. ¿Y quién desempata? La vicepresidenta de los Estados Unidos, que es Kamala Harris, que es una entregada a esta agenda completamente, y se pasaría a que eso se hiciera ley. El peor agravio a la libertad religiosa en la historia de los Estados Unidos. O sea, ¡qué peligro! Que en eso, híjole, pues sí estamos como en Y una luego situación, va, porque viene para México y Latinoamérica. Hay que ubicar que
el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el único mexicano que está en una instancia promotora de este tipo de cosas, de lo que es el ámbito de acción de influencia hacia el exterior del Partido Demócrata. Y él está ahí. Sí. Entonces, pues teniendo el antecedente de lo que hizo cuando estuvo a cargo del entonces Distrito Federal, pues podemos ver pinta por muy dónde bien. va. Sí. Wow, ay, pues gracias Rodrigo por informarnos de todo esto que está pasando en el mundo. No pensé que estuviera tan grave el asunto, sí, sabía, pero es impresionante y por eso es lo importante de saber por quién debemos de votar, ¿no? A quién vamos a elegir como nuestros próximos legisladores, y vamos a tener próximamente un programa para que tú también nos guíes y nos instruyas en eso, porque ustedes están muy informados. Gracias Rodrigo, gracias Luis. Gracias. Y bueno, gracias a todos por escuchar esto que está pasando. Si te gustó, compártelo con otros y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.